Ya estamos en vivo. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Es un gran placer para mí poder llegar hasta ustedes a través de esta maravillosa red, en este caso de Instagram. Hoy vamos a estar, o esta noche, ya son las 8 en punto, hora de Venezuela, voy a estar conversando con Jan Maninat. Jan Maninat es un internacionalista, consultor, eh, ligado a la política desde hace muchos años, diplomático, escritor, columnista, y es una persona de esas con la que uno puede conversar de todo, prácticamente de todo. Cine, literatura, en general. Vamos a estar conversando con Jan. Saludamos por allí a Andrés Caleca, que está en sintonía, eh, y otros amigos por allí. Bueno, y esperando que se conecte con nosotros Jan. Jan escribió, es articulista del Universal, de nosotros, el Reporte Global y de otros medios importantes. Y su columna sale en el Universal los días viernes de cada semana, igualmente en el Reporte Global. El pasado viernes estuvo tratando un tema bien interesante y un tema actual. Para eso, él escribió un artículo llamado Jacks Mandíbulas, y esta relación hizo un magistral símil entre la película, la famosa película, el famoso Fields de los años 80, Tiburón, que causó gran furor, batió récord de taquilla y además preocupó a muchas de las personas que les gusta ir a la playa. eh, y hizo un símil con la situación actual que estamos viviendo. Pero yo quiero que sea el propio eh, Jan quien nos cuente, ¿no? Un poco cómo hizo ese símil y por qué se le ocurrió pues hacerlo de esa manera para entrar, para que fuese la excusa y tratar un tema tan delicado, tan actual, tan polémico como es esta situación que está viviendo el mundo producto de la pandemia. Una situación que algunos aún a estas alturas no han tomado con la seriedad que deberían. Este, pero bueno, es parte de nosotros, de la humanidad. El ser humano es así en algunos casos. No toma a veces tan en serio las cosas que sí debería tomar y otras no. Estamos esperando entonces que Jan se, se una a esta transmisión. Estoy por aquí viendo a varios amigos que están conectados con nosotros. Ajá, ya estás por allí. Jan, te voy a... Ok, ya te vamos a... Cariño, y nos permita hacer esta transmisión. Ya está por aquí, ¿Me Jan. ves? ¿Cómo estás? Perfectamente y te escucho también. Qué bueno, José. Oye, qué bueno que estemos en contacto. Sí, sí, un placer. Un Tengo entendido placer. que... ¿Me escuchas? En un momento se perdió la voz. Ah, ok. Bueno, eso es... Acuérdate que aquí en Venezuela la internet es un paquete, ¿no? No, entiendo perfectamente. Sí. Sí, te decías que creo que tú estás radicado en Perú en este momento, ¿no?
Estoy radicado en Lima Ajá, eh, desde hace casi 13 años, 13 años. ok. Eh, eh, ¿Estamos al aire todavía no? ¿O sí? Sí, sí, estamos al aire. Ah, bueno, ok, perfecto. Sí, ya tengo 13 años acá en Lima y Ok. en realidad salí de Venezuela en el año 86 para irme a trabajar a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ya Sí, hace un tiempo. Pero hace un siempre en tiempo. contacto con Venezuela, con los amigos, con la situación, etcétera, etcétera. Y no, y siempre, siempre bien informado y al día de todo lo que está pasando en nuestro país. Eso es Bueno, bueno. claro, Yo así hice es. una introducción, Jan, sobre tu artículo del viernes pasado, del Ajá, día 17, del viernes 17, así eh, es. al que titulaste Jacks, ¿no? Sí, Mandíbulas. así es. Y, y quisiera que tú mismo nos contaras, pero primero felicitarte por ese genial símil que lograste hacer entre esa película, ese film que causó tanto furor en los años 80, como fue Tiburón, del genial Steven Claro. Spielberg, y la situación que se nos presenta a nivel mundial con lo de la pandemia. Pero échanos tú el cuento, por favor. Bueno, mira, esa es una película que a todos nos ha impactado, para nuestra generación fue muy, muy significativa, ¿no? Porque era el inicio de los efectos especiales, aquí el tiburón. Por cierto que esa película la vi yo con alguien que tú has entrevistado, con Carlos Raúl Hernández, cuando éramos Ah, jóvenes, caramba. cuando éramos jóvenes, Ah, pobres, y socialistas. Carlos Raúl fue joven algún tiempo, en algún tiempo. Sí, sí, éramos. En ese momento éramos jóvenes, pobres, socialistas y felices. Y entonces fuimos los dos a ver esa película, me acuerdo, en un cine, uf, que quedaba frente al San Ignacio de la época, ¿no? Imagínate. Este, pero bueno, mira, me llamó la atención porque esa película yo la veo de tanto en vez y siempre me llamó la atención que a pesar de que la gente y nosotros mismos lo habíamos visto como una especie de divertimento fantástico, en el fondo tenía eso que se llamaba en nuestra época un mensaje, ¿no? Es decir, que Mm. era muy de los años 70, 80, según el cual, bueno, había una especie de diferendo entre la salud económica del pequeño pueblo de costa que vive de sus turistas y la aparición de este tiburón, este escualo, ¿no? Que viene a perturbar todo la paz y la tranquilidad que vendían tanto los folletos turísticos como los propios bañistas que asiduamente iban todos los años y de repente aparece esta especie de, no sé, de monstruo venido de la nada que perturba todo. Y empieza esa lucha entre el alcalde del pueblo, es decir, los pequeños empresarios, porque al fin y al cabo era un pequeño pueblo, y por proteger los intereses económicos, que al fin y al cabo eran los intereses también de la gente que vivía en el pueblo, contra la preocupación de muchos por los estragos que iba a causar el tiburón, que además nos acordamos que para esa época era verdaderamente temible, ¿no? Era un tiburón blanco, me acuerdo. Hoy en día esos tiburones los encuentras tú en cualquier fiesta infantil y ningún niñito sale corriendo, pero en aquella Sí, época era de verdad algo sí. terrorífico, ¿no? Claro. Sí, y por cierto bueno, también comenzando tu artículo, citaste un verso del tema, del famoso tema de Rubén Blades, Tiburón, ¿no?
también Claro, está ligado. claro, porque ese Sí, tema, claro, en el caso del tiburón que hace, que buscas en la orilla, tiburón, lo tuyo es mar afuera. Bueno, esa era una época, digamos, ¿cómo te pudiera decir? Eh, bueno, digamos, antiimperialista o anti, no sé cómo se decía antes, porque el tiburón que hace en la orilla es el sí, tiburón que está en la orilla, ¿no? sí, de Este, hecho pero le bueno, decían canción protesta, ¿no? Algunos le llegaron a llamar. Por cierto que a bueno, Rubén Blades nunca le gustó que etiquetaran su música así como es, canción protesta, ¿no? no, por supuesto. Fíjate, Pero en todo caso, me ese tiburón ha vuelto a merodear por las principales playas, ahora no solamente de esa zona ficción de la película, sino a nivel global, ¿no? Por todos los océanos. así es. No, efectivamente, ese tiburón que ahora llamamos coronavirus está, bueno, diezmando ciudades enteras, países, de que no nos hubiéramos imaginado hasta hace un mes. Y en realidad, bueno, es obviamente preocupante, pero sobre todo es preocupante que países tan poderosos como los Estados Unidos, como Gran Bretaña, países de una larga tradición cultural como Italia, España, no hayan sido capaces de prever a tiempo, y todo indica que había algunos indicios que asomaban la idea de que esta pandemia u otra pudiera insurgir. Sin embargo, claro, son cosas que uno siempre dice, bueno, eso no me va a pasar a mí, eso le va a pasar al vecino. A mí nunca me pasan esas cosas hasta que amaneces en la mañana con un caucho espichado, que es una cosa normal y corriente y te transforma un día. Y en Venezuela hoy en día te puede transformar un mes. Entonces, Ujú. ¿qué sucede con esto? Que de repente nos damos cuenta que estábamos inermes, incluso aquellos países que, como decía anteriormente, pues se suponía que tenían grandes capacidades y que lo que todo indica es que no actuaron a tiempo. Es el caso obvio de los Estados Unidos, que la primera reacción de sus autoridades fue, bueno, esto es mentira, esto no nos está pasando, vamos a seguir adelante. Y bueno, y de la noche a la mañana traspasaron todos los límites que hay conocidos hasta el sol de hoy de la extensión de la pandemia. Y luego Ujú. tienes, bueno, para ponerte otro caso también sintomático, el caso de Boris Johnson, el primer Ujú. ministro de Gran Bretaña, que, bueno, él no se toma en serio la pandemia. Incluso hay reportes de que el equipo que estaba trabajando en eso, que tenía reuniones diarias durante un tiempo, él simple y llanamente no fue, sino lo delegó, porque no le parecía pertinente. Y luego, bueno, uno pudiera decir un castigo o lo que sea, pero simple y llanamente por no cuidarse, por andar dando manos por allí, saludando para demostrar que él estaba por encima de eso. Es decir, que era una especie de Boris el sucio, ¿no? Harry el Ujú. sucio, ¿te acuerdas? Entonces, y que él no le Sí, tenía miedo a eso. Y bueno, y ahí está sí. la historia. Y bueno, y más Ahora, recientemente, a qué sí le tienen, a qué sí han demostrado que le tienen miedo los gobiernos, sobre todo de los países desarrollados? Parece ser que no le temen tanto al coronavirus como tal, sino a dos cosas fundamentales, que es el pánico que se pueda producir en la población y el factor económico. Esas son, parece ser, las dos grandes, reales preocupaciones de muchos gobiernos y de países desarrollados. claro, yo creo que son básicamente esas dos, sobre todo la primera,
que es la que generaría después un pánico mayor. ¿En qué sentido? Bueno, si las economías sufren de tal manera que el país puede llegar a colapsar, lo que se va a generar es un pánico donde el miedo a la pandemia y el miedo al hambre se van a conjugar. Y entonces uno no va a saber cuando salga a la calle quién corre de qué, si de la pandemia o del hambre. Y ahí se van a confundir los dos. Y yo creo que ahí tienen que ser muy certeros los gobiernos, no es fácil, para poder discernir entre la protección de la gente, sí, de su salud, de sus vidas, y la protección de la economía, que al fin y al cabo también es. Y entonces eso es sobre todo más duro en los países llamados en vías de desarrollo, como se quiera llamar, donde países que tienen un 60% de informalidad, donde la gente vive el día a día, tiene que salir en la mañana a trabajar y regresar, ¿no?, en la noche, pero tiene que pasar el día activo y de repente lo confinan en su casa. Entonces, no es el confinamiento de ciertas clases medias, ¿no?, con ciertas posibilidades, es el confinamiento de una gente que vive en medio de condiciones de salubridad, de convivencia, muy complicadas. Y entonces, frente a, yo me quedo en la casa y bueno, me muero de hambre o salgo a la calle, ¿no?, y me agarra el coronavirus, el famoso dictamen ese nuestro de si no te agarra el chingo, te agarra el sin nariz, ¿no? Es Entonces, exactamente así. exactamente así. Entonces, frente a eso, bueno, ¿qué acción puede tomar un gobierno? En el caso Sí, latinoamericano, te oigo. tú decías en en tu artículo, también hablabas de, bueno, de todo lo que se dice cuando pasan cosas de este tipo, aunque de alguna manera la magnitud de esta pandemia es casi inédita. Evidentemente hubo pandemias como la llamada gripe española, que también fue terrible, pero en este caso se empiezan a escuchar voces de que el mundo va a cambiar, de que va a surgir un nuevo ser humano, de que, bueno, ahora todos vamos a ser maravillosos seres humanos, vamos a cuidar el planeta. Eh, ¿Qué hay de cierto en eso que se especula, que se maneja, que todo el mundo anda en esa onda que tú le llamabas la nueva era espiritual, ¿no? Algo así. Bueno, había algo que se llamó en algún momento la nueva era de New Age, donde se Ujú. suponía que iba a haber una reconversión de los seres humanos hacia un proceso de mayor crecimiento espiritual, de vinculación con el planeta, con la ecología, etcétera, etcétera. Esto estuvo en algún momento muy ligado al movimiento hippie. Pero claro, yo Ujú. creo que si lo más significativo aquí es que la gente, ante estas situaciones que son inauditas, ¿no? Inauditas en el momento, tienen una, Ujú. obviamente, una presencia en el pasado. Pero bueno, todo estaba bien, la globalización marchaba más o menos, este, los gobiernos, eh, los sectores progresistas tenían su gobierno de izquierda en América Latina, los sectores más conservadores o de derecha tenían lo suyo, todo el mundo estaba tranquilo, había un cierto crecimiento, buenas perspectivas y de repente puff, aparece, ¿no?, esta pandemia y nos cambia todos los parámetros que teníamos. Y entonces, claro, hay, digamos, a través de la historia de los seres humanos, hay esta tentación de que todo evento que nos pone en contradicción con nosotros mismos, en contradicción con nuestra creencia, con nuestro desarrollo,
tienen que ser producto de un llamado, de una fuerza superior que nos está diciendo, oye, pórtense bien, tengan cuidado, miren, no están cuidando la ecología, no están cuidando esto. Entonces, claro, eso es así de tiempos inmemoriales. Los milenaristas creían y sostenían que vendría, al cabo de un milenio, vendría una eclosión, un juicio final, donde la humanidad tendría la posibilidad de ser juzgada y además de alguna manera expiar sus culpas, que por cierto es decir, es un juicio final donde tú no tienes abogado ni además Sí. la presunción de inocencia, entonces es como complicado, ¿no? Pero claro, esta idea sigue. Y también, bueno, la idea de que el hombre está en una escalera eléctrica que sube hacia el progreso y hacia su mejoría interna como ser humano, espiritual, etc. Y que eso más o menos es un proceso que marcha hacia lo que llaman los filósofos un telos, ¿no? Un fin último. Y que ahí vamos avanzando tranquilamente en nuestra escalera eléctrica, pero de repente la escalera eléctrica falla y empieza a caminar para atrás y la gente empieza a caerse, como por cierto ha pasado en muchos centros comerciales, Ujú. que de repente la Sí. escalera eléctrica empieza a caminar para atrás y la gente empieza a caer, ¿verdad? Sí. Como pins ¿no? de bowling. Sí. Pero resulta que no es así porque la gente, la humanidad iba avanzando, ¿verdad? Y llegó la Edad Media, ¿verdad? Ujú. No hubo momento más brillante de la cultura europea que es decir, los primeros, las dos primeras decenios del siglo pasado, ¿verdad? Y explotó esa guerra, esa primera guerra mundial terrible, Ujú. ¿no? Y cuando se creía que la Primera Guerra Mundial era la última guerra que iba a existir y ya estaba la humanidad de alguna manera vacunada contra eso, vino otra vez la Segunda Guerra Mundial. Y Solo 12 años después. solo 12 años después. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, bueno, esta visión que es una visión, y con esto no le estoy juzgando de ninguna manera, es una visión religiosa, es una visión que está de alguna manera eh, inscrita dentro de los monoteísmos, en el Ujú. sentido de que los tres grandes monoteísmos, en el sentido de que, bueno, la presencia del hombre en la tierra es una prueba que lo irá, perdón, haciendo ser cada vez mejor, probándose, y de alguna manera cumpliendo con los designios de una fuerza mayor. Que por cierto, eso es algo que influye también a las supuestas grandes movimientos políticos ateos, como el comunismo, Ujú. como el nazismo, que al fin y al cabo el comunismo, a pesar de su negación de Dios y su supuesto ateísmo, sigue siendo, y así fue definida por mucha gente, incluso Bertrand Russell, de que era en realidad una nueva religión. Y entonces siguen pensando, una nueva iglesia, siguen pensando que sí, que es decir, esta vez no necesitamos a Dios, necesitamos al Partido Comunista, a la fe en el Partido Comunista, en el partido, ¿verdad? En nuestras deidades, Lenin, Marx, Stalin, para construir un hombre nuevo y que ese hombre nuevo, bueno, cambie, ¿verdad? La faz de la historia y sea, e inaugure una nueva era. Entonces, Ujú. hoy en día también, fíjate que aparecen algunos pensadores que empiezan a hablar de que el hombre podrá transformarse a sí mismo a través de la biotecnología. Entonces el Sí. hombre se hace a sí mismo mejor a través de la biotecnología, que bueno, que es una especie de ciencia ficción
uno pudiera pensar fácilmente en Blade Runner, ¿no? Y Exacto. entonces los hombres hacemos unos replicantes de nosotros mismos, pero no son Ujú. replicantes, somos nosotros mismos que nos hacemos mejor. Ahora, ¿qué nos hace mejor? Es decir, a mí Exacto. me mandan un kit a mi casa y yo, ¿no? Me inyecto, me hago lo que sea, tal, y salgo mejor. O es una compañía, o es un estado, o es una asociación que te hace supuestamente mejor. Entonces, claro, estamos de alguna manera impresionado por todo este tipo de pensamientos, todo este tipo de teoría. Y claro, en este momento suponemos que esto no puede pasar de gratis. Es decir, si esto nos Ujú. está pasando es porque tiene que tener algún destino, alguna señal. No puede ser que tanta gente muera, que tanta gente sufra. Esto es para que Así, nosotros, de es lo que alguna tú manera, decías. Algo nos está enseñando Dios, la deidad, el firmamento, o sea, la lo que, fuerza X. Pero hay algo nos está enseñando, es lo que tiende a decir la gente, ¿no? claro, pero lo que, El problema es que no, el problema no es lo que nos estén enseñando, no, el problema es que la humanidad no aprende, tal vez porque ha pasado esto muchas veces y seguimos, y la humanidad sigue su camino hacia la autodestrucción. bueno, probablemente, pero uno también tiene que reconocer que la humanidad ha logrado, a Ujú. pesar de los traspiés, avanzar, ¿no? No tanto como, es decir, como algunos quisieran o como algunos pensamientos han postulado, pero yo creo que lo que está aquí muy claro es que, es decir, aquí no hay nada que buscar. Hay un virus, hay un microbio que fue transmitido según ciertos patrones, aparentemente de animales a seres humanos, y ya está. Y eso es un virus, un microbio, no sé exactamente cuál es el término científico, que no piensa, que no es depositario de nadie. Es decir, no hay una deidad o una fuerza, ¿verdad? Extraterrenal, trascendente, que está allá arriba y dice, ajá, miren cómo se están portando mal, ya les voy a mandar un coronavirus para que vean y ya no, van a aprender. Ujú. No es así. Exacto. Es un microbio que sale ¿verdad? Y no tiene nada. Es parte de un efecto, es decir, parte de el diseño defectuoso del edificio eh, de la creación o del Big Bang, ¿no? Como Ujú. decía el artículo, es decir, usted escoja, pero obviamente quien haya hecho este edificio, sea una fuerza extraterrestre, espiritual, lo que tú quieras, o el producto de un Big Bang totalmente al azar, azaroso, es decir, el hecho es que el edificio salió mal. La plomería Sí. no funciona. Una lo que sí es para algunos inaceptable o incomprensible es que esto había sido advertido desde hace muchos años por los científicos, ¿no? En el mundo en general, en los diferentes países desarrollados, que en cualquier momento se iba a presentar una situación como esta y simplemente los gobiernos no tomaron en serio esas advertencias de los científicos y no se prepararon en ningún momento para algo que era evidente que en cualquier momento podría suceder. Y bueno, agarró al mundo entero completamente desprevenido y vulnerable. Sí, así es, porque en medio de toda la avalancha informativa que ha habido en las últimas semanas, los últimos 2 meses, claro, hay demasiada información, información que es disímil,
y a veces difícil de digerir porque es mucha. Pero lo que sí es cierto es que en el caso de Bill Gates, ya Ujú, él había no anunciado ni vaticinado, sino había advertido ujú. que los problemas de este tipo de pandemia, es decir, que se eh, explotan y se multiplican, era un problema que habría y deberían los gobiernos ponerle atención. Lo dije, por ahí están en las redes una entrevista que le hicieron donde manifestó esto que estamos aquí discutiendo, diciendo tú y yo, pero la Ujú. gente no le hizo caso. Claro, porque uno puede entender, un gobernante dice, ok, yo tengo estos recursos en mi presupuesto, yo me voy a preparar para esta eventualidad. Y entonces, bueno, el propio Congreso, allí donde funcionan los congresos, no se lo acepta. Probablemente le dicen, no, no, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Entiendes? Te lo dijo un científico, lo dijo Bill Gates, ¿cómo se te ocurre? Entonces, simplemente no te aprueban ese renglón dentro del presupuesto. Ahora, era obvio que esto podía pasar. Y ahorita, Ujú. bueno, todo está cifrado en una vacuna. La vacuna probablemente no va a salir mañana ni pasado mañana. Algunos calculan que será para el año entrante. Y mientras Ujú. tanto, la humanidad se irá autoinmunizando y bueno, iremos aprendiendo a vivir, ¿no? Aquí va a haber que aprender a bailar con el coronavirus. Y el Sí, coronavirus, aprender a bailar con el coronavirus, ¿entiendes? Agarrarle el paso y bueno, exacto. ir regresando a una vida de normalidad que nunca va a ser normal. Ahora, volviendo Ujú. a tu pregunta inicial y al inicio de esta conversa tan agradable, por cierto, José, este, uno no, es decir, uno no puede saber si después de esto, lo que es, el día después, ¿no? Ujú. El artículo del viernes se llama El día después ya fue, ¿no? Porque Ah, siempre ok. hablamos el día después, el día después ya fue, Ujú. el día después ya fue, ya sabemos lo que fue, es terrible, Exacto. y no sabemos si de aquí salimos mejores o peores. Ahorita ves Ujú. tú todo lo que está pasando, estábamos hablando, este, bueno, la Unión Europea ha tenido graves dificultades para ayudar a los países del sur del continente europeo, ¿no? Es decir, ¿hasta Ujú. cuándo vamos a estar nosotros, no calándonos a estos señores? Este, Ujú. los Estados Unidos está cerrando su frontera. La pelea con China fue muy importante hasta el punto de que Ujú. hablaban de que los culpables eran los chinos. Ha Ujú. surgido toda esta especie de xenofobia generalizada donde todos desconfiamos Sí, de todo. ha sido un caldo de cultivo muy bueno para los conspiranoides, ¿no? No, imagínate, bueno, eso ha sido una cosa fabulosa, ¿no? Pero, claro, al mismo tiempo te das cuenta de que hubo y hay una reacción muy importante, muy solidaria y, digamos, aleccionadora de la capacidad de la gente de a pie, de la gente, del ciudadano común, que lo que tiene es su cédula de identidad, sus ahorros y sobre todo su posibilidad de votar, que son los Ujú. que van a cobrarle a los gobernantes que no han estado a la altura, esto posteriormente. Porque la gente que se ha sabido confinar, que ha, digamos, protegido a sus vecinos, es decir, los voluntarios, la gente, médicos, paramédicos, enfermeras, enfermeros, que salen a la calle muchas veces sin equipo
propicio a exponer la vida simplemente porque tienen que cumplir con su función. Yo Ujú. dificulto que cuando ellos salgan en la mañana, se vean en el espejo, se pongan el tapabocas, si es que lo tienen, digan, ajá, aquí está un héroe saliendo, vamos Exacto. adelante. No, Sí, no, no es Batman el que se alista para salir a... exacto. Es bueno además por la máscara, es una buena, es una, Sí, es una buena imagen, ¿no? Por lo de la sí, máscara. sí. Pero efectivamente, yo creo que eso es lo más aleccionador y yo creo que Vivelli Acevedo hablaba de eso en uno de sus últimos artículos y me Ujú. llamó mucho la atención porque, claro, no hay esta idea de decir, bueno, están hablando tonteras, ¿no? Esto de hablar de solidaridad, de compañía, de reconocerse en el otro, bueno, esos son comeflorismos, ¿no? Y en realidad no es Ujú. así, ha demostrado que es una fuerza Ujú. más poderosa, más importante, más potente de lo que habíamos imaginado, porque eso también es justo reconocer que lo habíamos de alguna manera echado al lado, ¿no? Claro, Pero, y ya nos reconcilia con el ser humano, nos reconcilia con nosotros mismos claro, no, porque nos reivindicamos de alguna manera, ¿no? claro, eh, nos reconcilia con el ser humano y repito, con el ser humano normal, ¿no? Ujú. Y cuando digo normal es la persona que no tiene una visión de sí mismo Ujú. tan exacerbada. Ujú. Digamos, tú ves a Bolsonaro en Brasil y Bolsonaro sale a la calle sin protección, con su guardaespaldas sin protección, habla con la gente, le da la mano, mientras el gobierno por su lado está tratando de hacer lo que cualquier gente con dos dedos de frente hace y lo que la Ujú. OMS y todos los organismos científicos están indicando. Pero él sale porque él supone que a él, bueno, él está por encima de eso, Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, y ahí apareció un video, pero uno no sabe si es de ahora, hoy en día con todas las fake news, uno no sabe, entonces, pero aparece él dando un meeting, una cosa y tosiendo. Yo no sé si es algo Ajá. viejo, pero bueno, pues está el Sí, es que caso de Fidel. ahorita es difícil y hay que revisarlo mil veces y buscar fuentes por aquí. Claro, Nosotros incluso, para los periodistas, ahorita no es fácil tampoco, porque para nosotros hoy, quienes hacemos un periodismo responsable, tenemos que verificar ahora 1 millón de veces cada información, o sea, claro, con tanto fake news que hay. claro. Pero fíjate tú que hay cosas significativas. Por ejemplo, eh, Manuel López Obrador, AMLO, Ujú. mejor conocido en su país como el peje lagarto, no, Sí, no lo estoy yo poniéndole un sí, red, es como lo No, llamaban pero él se autodenomina el Mesías. Eso sí el se Mesías. autodenomina él. Sí. Entonces, fíjate que al inicio él tomó esto eh, muy alegremente y Ujú. por tiempo salió diciendo que esto no existía y después salió en una especie de parodia que a mí me pareció una burla a los creyentes cuando salió con dos estampitas Ujú. diciendo estas son las que me protegen a mí. No dejaba de Ujú. tener un cierto dejo de burla su, Sí. su comentario. Y luego sale con un ministro, no sé quién, saludándose, dándose unas pataditas, Ujú. ¿no? Eh, Obviamente las patadas siempre son con los pies, aunque a veces la Ujú. gente da patadas con el pensamiento, pero en este caso era físicamente con el pie. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, dices, oye, pero no, algo está mal, pero hoy leí una noticia que es terrible, que es un- uno de el segundo más grande empresario mexicano de apellido Salinas,
Ujú. Esta no te asuste. Este, Bueno, menos mal que, no, por si no vaya a acaso, decir, no vaya a decir, buenas noches, se voy acaba a, de terminar la voy a buscar un transmisión tapabocas, y voy a buscar un por si tapabocas acaso. por si acaso. Pero Salida eh, tiene un conglomerado de empresas muy importante en México y su gente está trabajando. Las ha Sí, obligado, es decir, no le está diciendo obligado, sí, sino sí. para pelear contra el coronavirus y la economía y tal y que sea, vengan a trabajar. Ujú, El artículo está en el país y es terrible, porque claro, la gente entre, si no voy a trabajar, me votan, entonces tengo ujú. que ir. Ahora, yo tengo que ir a trabajar y estoy exactamente negando todas las indicaciones que me han dado y tengo que regresar a mi casa donde están mis hijos. Entonces tú te das Exacto. cuenta el grado de irresponsabilidad, además el grado de alguna manera, de narcisismo de ciertos dirigentes de gobierno y en este caso empresarios, ¿no? Eh, Ujú. oye, que es de verdad lamentable. Bueno, y es donde tú te das cuenta que uno dice, bueno, sí, de aquí saldremos mejores o peores, yo no sé, a lo mejor salimos iguales. Y ya si salimos iguales es ganancia. Ya es Aprenderemos ganancia, algo, es cierto. aprenderemos algo, sí. Después del Sí, 11 de septiembre, sí. ¿qué, qué aprendimos? Bueno, entre otras cosas, a temer a los integrismos. Saber que los Ujú. integrismos eran capaces de atentar, y no quiero hacer un juego de palabras fácil, contra la integridad de los seres humanos a nombre de sus creencias, lo vimos. Nos acostumbramos a que los aeropuertos se hicieron más ingratos, Ujú. porque las medidas de seguridad fueron cada vez mayores, y sin embargo la gente siguió volando y fue incrementando el número de pasajeros de líneas aéreas, Ujú. de circuitos, de líneas aéreas de bajo costo, ¿no? Que hacían accesibles los cielos, las ciudades, la distancia a viajeros que antes no tenían las posibilidades de viajar, ¿no? O al contrario, de gente que no si eran viajeros tenían la posibilidad de viajar, de gente que no tenía la posibilidad de viajar y se la dieron y la Ujú. siguieron y probablemente ahí encontramos muchas eh, descripciones de cómo será, ¿no? La manera de viajar o de vivir o de convivir después que la virulencia coronavirus ceda un poco, porque va a ceder. Bueno, no sé, nos acostumbraremos a andar con tapabocas. Yo, por ejemplo, ahorita Así ando con será. tapabocas y me está pasando una cosa que leí un artículo que afortunadamente le pasa a mucha gente, que cuando tú respiras con el tapabocas, los lentes, a los que usamos lentes, se te empañan. Entonces es complicado, Empañan así. se empañan porque no sabes cómo hacer. Esto Exacto. es, digamos, una anécdota, pero que está allí. Y no es sencillo porque la principal o la más efectiva recomendación no es tener el tapabocas como tal, es no llevarse las manos a la boca o a los ojos. Esa Bueno, claro, realmente es la que uno debe preocuparse más. Pero entonces cuando tienes el tapaboca, uno vive en esto, ¿no? no, Arreglándose claro. el tapaboca, y entonces se empañan los lentes, usted te los quita, o sea, no es sencillo, no es sencillo, no es sencillo. No, no es. Pero mira, pero en Eh, todo caso, es importante entender que, bueno, que ha habido una respuesta significativa de la gente. Eh, Tú ves las calles vacías, tú ves las calles, si la gente sale de acuerdo a sus posibilidades, hay una tú disciplina. decías algo hace un momento
que es aquello de que los gobiernos, la responsabilidad de los gobiernos va a ser juzgada, por decirlo de alguna manera, en su momento, a través del voto, en los países que tienen la suerte de votar, la responsabilidad o la no responsabilidad de sus gobernantes. El caso Claro. de Trump está bien difícil, ¿no? Porque son las elecciones este año, aunque creo que ya las van a correr para el año que viene, pero en todo caso no está muy bien parado en este momento Trump. Pero fíjate, quería llegar a Venezuela y quería aprovechar esto de la responsabilidad y para introducirnos en el tema Venezuela, hacer una afirmación, que cuando uno la hace, entonces, y si lo haces a través de las redes, entonces, bueno, recibes una lluvia increíble de insultos y de cosas de todo tipo. Cuando uno dice que el gobierno venezolano actuó con responsabilidad al principio de esta situación, porque desde el primer día, a diferencia de Bolsonaro, de México, del mismo Trump, eh, decidió colocarnos o establecer la cuarentena. Yo creo que un poco reconociéndose hacia sus adentros que el sistema de salud venezolano no sirve para nada, que ellos lo destruyeron, y sabiéndose que tienen un sistema destruido, ellos optaron por, en ese caso creo que lo más sabio, comenzar desde el principio con este distanciamiento social o cuarentena. Pero cuando uno dice esto, entonces, bueno, lo acusan a uno de ser colaboracionista, que es la palabra preferida del extremismo expositor, porque simplemente, bueno, hay cosas que uno debe objetivamente tratar de reconocer. Entonces, entrando al tema de Venezuela, Jan, y tú que eres un buen analista político y sigues la situación, fíjate, no se ha logrado en este momento en el país que las fuerzas en pugna, que los polos, tanto el del gobierno como el de la oposición, hagan una especie de en función de atender lo que es prioridad ahorita, que es la situación de la pandemia. Entonces, continúa esta situación entre estos dos polos que luchan por el poder y sigue avanzando los problemas no solo del coronavirus, que afortunadamente hasta ahora aquí se ha manejado adecuadamente, sino los colaterales que ahora surgen y que eso sí no tiene oportunidad de maniobrar el gobierno, que es la situación económica, la falta de gasolina, el no tener recursos, no tener financiamiento, bueno, todo eso que se está generando, que ya esos problemas existían, por supuesto, pero que ahora se agravan por las sanciones. ¿Cómo ves tú en este momento la situación específica de Venezuela y qué auguras en ese sentido? Mira, sí, yo creo que es muy complicado abordar el tema, obviamente. Creo que Venezuela, paradójicamente, ha sido beneficiada por el hecho de que ya estábamos en una especie de confinamiento anterior, porque no había vuelo, es decir, estaba prácticamente cerrada las salidas y entradas al país, ¿no? Y eso evidentemente ha tenido un impacto, ¿no? Eh, no sabemos cuán transparentes son las cifras que ha dado el gobierno, pero lo cierto es que si fuese más que eso sería imposible. Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono que puede, como sabemos, tomar video, fotos, lo que sea. Si la situación fuese similar a la de Guayaquil en Ecuador, donde la gente cae en las calles y las estuvieran quemando en pira
públicas, ¿no? Eso se sabría. Y lo cierto es que no es así. Lo cierto es que no es así y eso hay que reconocerlo. Este, yo creo que esta, sobre todo en medio de la dificultad de la pandemia, esta manera de seguir viendo todo políticamente y polarizando cualquier cosa que se haga o no se haga, este, pues no ayuda en nada y obviamente el gobierno deja mucho que desear. El gobierno es culpable de gran parte de lo que está sucediendo. Ahora este, tienen la posibilidad de echarle la culpa a los gringos, que le Exacto. viene como anillo al dedo, ¿no? Ujú. Parte de la narrativa histórica de la izquierda radical latinoamericana y por cierto también de, de cierto populismo benévolo, ¿no? Que, es decir, que hablaba es decir, cuando la época de la sustitución de importaciones y entonces hablaba Ujú. de que los centros imperiales nos habían impedido desarrollarnos y que lo que teníamos era que hacer blue jeans nosotros, independientemente de que fueran 7 veces más caros que un blue jean hecho en los Estados Unidos. Pero en todo caso, de esta manera de siempre echarle la culpa a los otros de nuestras propias eh, errores, nuestros propios errores y nuestras propias deficiencias. Entonces, claro, eh, eh, yo la verdad es que no soy muy optimista de que Ujú. la oposición y el gobierno se vayan a sentar, sobre todo públicamente, ¿no? Ujú. A tratar de encontrar entre ambos unas soluciones. Porque la verdad es que no pareciera que hay esa intención de verdad. Y yo creo que las apuestas son, por un lado, decir, mira, vamos a esperar que toda esta situación económica vaya de alguna manera erosionando al gobierno y que bueno, y que las presiones, perdón, y las presiones Ujú. internacionales pues logren que el gobierno se rinda y hasta ahora eso no ha sido así. Hasta ahora eso no ha sido así. Hemos pasado varios episodios, ¿no? Unos más malos que los otros. Y lo cierto es que estamos acá. Y todas estas eventualidades de diálogo siempre terminan desmintiéndose por un lado y por el otro y no terminan de cuajar. Y bueno, y el cálculo del gobierno es bueno que ellos resisten y mientras resistan se quedarán allí y bueno y yo creo que el grave error que se hizo fue el de permitir que la geopolítica se introdujera en el ámbito político eh, venezolano, porque en el momento en que tú le abres la puerta y entra de la mano del gobierno de los Estados Unidos, es un llamado a que otros vengan. Eso, eso, Ujú. eso siempre fue así, de Cuba para acá, ¿verdad? Ujú. Cuando entraron la Unión Soviética en Cuba, los americanos hicieron de eso una, si lo que llaman ellos un issue, hasta el sol de hoy. Sí, Entonces, que pareciera que yo escribí un artículo a principios de año que lo titulé Soberanía en alquiler, porque es que pareciera que lo que caracteriza a los dirigentes de hoy, tanto de un lado como del otro, es un casi nulo respeto por la soberanía nacional. bueno, sí, yo creo que es decir, de lado y lado es decir, por un lado la revolución
se supone que es hija de múltiples padres y madres, ¿no? Porque es decir, la revolución es un evento internacional y es un evento histórico, ¿no? Y del lado de la oposición, de los últimos 2 años de la oposición o año y medio de la oposición, donde ya ha sido más evidente digamos, el vínculo, ¿no? Y más que el vínculo es el hecho de permitir que los Estados Unidos sea un jugador fundamental en la disputa política en Venezuela y en la recuperación democrática del país. Y yo creo que ahí, bueno, se cometió un error. Bueno, otra gente supone que esto sería una especie de pensamiento naif, ¿no? Porque hay que, es decir, vuelvo de nuevo con la imagen de Comeflor, ¿no? Pero bueno, yo creo que debe haber gente que o está insolada o debe tener un dolor en el cuello muy, muy grande de estar esperando los barcos y los portaaviones que iban a aparecer, ¿no? En los puertos y en los mares de Venezuela. Y eso no ha llegado. Sí. Y toda esta ensoñación de que vendrán un poquito de agua que se utilizará. Bueno, todas estas son fantasías que los Estados Unidos se ha encargado de alguna manera de decir que eso no va a ser así, de que es otra Sí, cosa. de hecho ya se coló la información, como ha sucedido en el pasado reciente, conversaciones entre los principales partidos de oposición y el gobierno, con la intervención de los noruegos y por supuesto con el visto bueno, por decirlo de alguna manera, de los Estados Unidos. Eh, la oposición lo ha negado, pero eso es recurrente. En todos los diálogos anteriores, la oposición negó que estuviesen dialogando y después, bueno, la evidencia fue enfática, pues, ¿no? Entonces Claro, pareciera que sí se está en este momento tomando algunos contactos, algunas conversaciones, porque es que al final ambos sectores, tanto los de la revolución como los de la oposición, no les queda otra que la negociación, que sentarse en algún momento a negociar y ojalá que sea antes de que haya más muertos en el país. no, ojalá sea así. Lo que pasa es que si tú pasas de un proceso de demonizar el diálogo, las conversaciones, cualquier cosa, y dices, no, están colaborando con el gobierno, esto es entreguismo, esto es esto. Entonces, claro, cuando asumes el diálogo de nuevo, entonces lo haces de alguna manera sintiéndote culpable, ¿no? Y Timorata, sí, un el poco. sistema es como si, ok, vamos a dialogar, pero hoy en día eso ha desaparecido de la Iglesia Católica, pero vamos a dialogar pero los dos dentro del confesionario para que nadie nos vea. Entonces, Ujú, bueno, hasta que tú no asomas el diálogo como un derecho, ¿no? No como algo pecaminoso. Los ujú. vietnamitas negociaron en París cuando con los norteamericanos, cuando los norteamericanos estaban lanzando bombas de napalm. Nos va a cortar la transmisión Instagram porque nos Bueno, hemos pasado. Ya, bueno, oye, darte las gracias y poder hacer un contacto contigo próximo, pero para que hablemos un poco de cine. Yo me quedé